Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo ciclo de entrevistas del programa ¿Cómo aprende el cuerpo? Soy Celeste Álvarez, profesora de la materia Técnicas Corporales 1 de la Universidad Nacional de Cuyo. Este ciclo de entrevistas surge a partir del canal de YouTube de la materia que llevamos a cabo con la profesora Daniela Félix. Esta necesidad es que surge la idea de empezar una investigación a partir de esta pregunta, ¿cómo aprende el cuerpo? Y en la investigación, la idea fue entrevistar a referentes de nuestra provincia a nivel nacional y a nivel internacional para hacer esta indagación de esta pregunta y tener respuestas desde todas las miradas y desde todas las técnicas posibles. Una mirada en relación a la experiencia, a la vivencia y a la pedagogía, porque para nosotras la pedagogía también es un camino de creación. Desde ya, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este programa. Pueden ver esta entrevista, las que vendrán y las de la edición pasada en nuestra lista de reproducción Cómo aprende el cuerpo. Y ya que están por ahí, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y comentarlo. En nuestro canal van a encontrar mucho material en relación a las técnicas corporales y al trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias y agradecemos profundamente la discusión que disfruten el programa. En Mendoza tengo un vínculo muy particular que no tengo creo que con ninguna otra provincia, porque si bien fui director también del Ballet de Córdoba y del Ballet del Sur de Bahía Blanca, en Mendoza yo no fui director de ningún organismo, pero por algún motivo yo creo que no ha pasado un año de mi vida que yo no vaya a Mendoza. El año pasado no fui. Yo creo que por primera vez el año pasado yo no fui a Mendoza. Pero siempre, todos los años de mi vida fui. Fui a bailar cuando yo era bailarín del Teatro San Martín, que fuimos con la compañía. Fui a bailar. Después, yo llevé un espectáculo con Ana Kamien. Ana Kamien, que es una de las grandes maestras de la danza contemporánea de la Argentina, que justamente hoy es su cumpleaños número, creo que 84. Y con Ana Kamien éramos vecinos, ella vivía en la esquina de mi casa, y un día me dijo, ¿cuándo me vas a hacer un espectáculo vos a mí? Me desafió así en la calle. Entonces yo le dije, cuando quieras, cuando quieras. Y entonces empezamos a trabajar, entonces le dije, ¿por qué no escribís? Escribí sobre vos, sobre tu vida, sobre qué te gustaría. Y entonces Ana empezó a escribir sobre su padre, cosa que era maravilloso. Bueno, de ahí surgió un espectáculo que llevamos a Mendoza, a Córdoba, lo hicimos en Buenos Aires, etcétera, donde justamente había un personaje que era su padre, que era en este caso un músico, y luego en cada ciudad nosotros necesitábamos 5 niñas pequeñas, 4 o 5 niñas. Y yo les enseñaba las entradas, que eran todo muy sencillo, pero era un solo, la obra se llamaba Solo para bailarina con viola obligada. Y entonces, luego me ha pasado de llegar, por ejemplo, a Mendoza y venga alguien y me diga, usted no se acuerda de mí, usted no sabe quién soy yo, pero yo bailé con usted y con Ana Kamien en el Teatro Independencia, y yo era una niñita de 4 años, y claro, ahora era una mujer de 30, ¿no? Entonces, fue así, digamos. Fui con el San Martín, fui con Ana Kamien, fui jurado de la universidad cuando entró Vilma Rúpulo. Yo fui jurado de ese concurso. Fui innumerables veces a dar clases en el estudio de las chicas de Fusari. Con la Fusari también es un caso, porque en el 85
ellas estaban estudiando en el taller del San Martín y yo era director de la compañía, junto con Norma Binaghi y Lisu Brodsky. Y estaba tomándome un café al lado del teatro, en el bar de al lado, y se me acercan estas deliciosas criaturas, que eran las mellizas iguales, y me dicen, usted no sabe quiénes somos nosotras, pero nosotras somos fulana y mengana, y somos de Mendoza, y esto y lo otro, y nos gustaría invitarlo a comer a nuestra casa. Y me pareció tan encantador la propuesta que por supuesto que fui y, y estaba también Yolanda Russo, la mamá, y estaba a la sazón en ese momento Carlitos Chacón, que era novio de Lucía. Entonces ahí fue una locura porque empezó una relación muy entrañable y aparte yo conocía a todos sus amigos, porque yo daba un curso en el estudio y caían todos, bailarines, músicos, todos actores, todo del teatro oficial, de la universidad, etcétera. Otro vínculo muy importante fue con la universidad porque el maestro Chintolesi, en tiempos allá muy remotos, me invita. Y mira cómo fue de curiosa la invitación. Yo estaba dando un curso invitado por Isolde Klitman, a quien tuve el honor y la gloria de conocer, a Isolde y a su marido. Y entonces yo estaba dando un curso y después de mi clase venía la clase del maestro Chintolesi, que estaba parado en el estudio y miraba lo que yo hacía con la gente. Y entonces cuando salgo me dice, se presenta y me dice, mira, a mí me gustaría que usted haga algo con el ballet. Yo soy el director del ballet de la universidad. Así que inventé una obra para ellos y fue un gran, gran placer. Y es genial porque luego, después de tantísimo tiempo, retomé el vínculo con el ballet de la universidad, ahora justamente para el montaje de Alicia, y que fue, quiero decir, una experiencia muy, muy, muy hermosa. Creo que Marisa Manjegui está haciendo un gran trabajo y los bailarines yo los noté con una gran disposición para la innovación, para lo nuevo. Y Alicia, que es una obra que se contacta con lo más tierno, porque se contacta con los niños, la verdad que la disfrutamos un montón. Inclusive después yo fui al Alvear, ahí en Mendoza, porque ellos hicieron una función en Alvear y Marisa me invitó. Así que fue también como muy divertido ese viaje, porque era casi como de Boy Scouts, ¿no? Era como muy, muy graciosa toda la situación y la obra realmente quedó muy bien en el Teatro de Alvear. Y después, bueno, también fui de vacaciones en algún momento para conocer la montaña, porque en medio de todo esto yo nunca iba a la montaña. O sea, estaba todo el tiempo en la ciudad, estaba todo el tiempo en los bares, en los teatros, en la universidad, en el departamento, en el hotel, donde fuera, pero no iba a la montaña. Entonces en algún momento dije, bueno, me voy a ir de vacaciones y fui finalmente a la montaña, a ese paisaje maravilloso que ustedes disfrutan todo el tiempo. Así que la relación con Mendoza es profunda y si Dios quiere va a continuar. Sí, por supuesto. Para nosotros es un honor. La verdad que nosotras fuimos a ver la obra y quedamos fascinadas con la propuesta, porque es una propuesta que teatral, muy dinámica y bueno, y muy, muy teatral también. Eso me interesa y me gusta mucho, por lo menos a mí, que yo me fui más al teatro. Ah, Y ok. claro, me gusta mucho cuando hay esos cruces, cuando el bailarín también puede darle una vuelta dramática. Yo te quiero preguntar porque para mí, bueno, vos sabés que este programa es para dos materias, ¿m? Una que se llama Ok. técnicas corporales y otra que se llama trabajo corporal para músicos. Como vos, ¿Para? para músicos. Ah, músicos, ok. Ajá, y me gustaría también que nos des tu mirada, tu visión, porque yo creo que el artista ahora tiene como una visión de la integración de todas las artes, de no quedarse con una sola opción, ¿no? De trabajar su cuerpo, de trabajar, digamos, más de manera integrada. ¿Cómo lo ves vos a eso? ¿Cómo?
en cuanto a la formación? La actitud en algunos gremios, para hablar así más fácil, ha tenido un vuelco muy importante, muy importante. La relación de la danza con el cuerpo es obvia, y la relación de los actores con su cuerpo de alguna manera también, aunque no es principal. Pero donde yo he visto un cambio muy notable es en los cantantes líricos, porque yo hago puesta en escena para ópera. Y los cantantes líricos no solamente han empezado a preocuparse por el estado físico, digamos, ya las sopranos no son aquellas mujeronas de 100 kilos, sino que son mujeres comunes, normales, y casi todo el mundo está pensando en la teatralidad, está pensando en el personaje que es, además de las notas que tiene que cantar. Y entonces hay una disposición muy distinta del cuerpo y del espíritu en los cantantes de la ópera. Esto, por supuesto, en los actores se ha venido dando con una gran intensidad. El teatro físico, ya desde Eugenio Barba, vos como mujer del teatro, sabés de lo que estoy hablando. Bueno, todas las prácticas teatrales desde los años 30 para acá han tenido una pata muy fuerte en el cuerpo del actor. En el trabajo con los objetos, en el trabajo, por supuesto, con el otro, y en el trabajo con el espacio. En general, yo con los actores que me ha tocado trabajar, los actores muy jóvenes, no tienen realmente ningún problema en probar y en arriesgar con su cuerpo. Los actores más grandes le tienen un poco más de miedo al ridículo, porque el ridículo es un concepto que tenemos metido y es muy nociva la idea de que está mal hacer el ridículo. También está bueno poder reírse de uno y también está muy bien pasar por ese plano de la ridiculez, porque forma parte de la vida, así como está bien pasar por lo sagrado, como está bien pasar por el sentimiento, así como está bien pasar por la razón. Pero digamos, esta idea de poder mostrarse tal cual uno es, sin importar tanto el problema. El caso más claro que tenemos ahora es Anthony Hopkins ganando el Oscar y ese video maravilloso que él hizo en su casa, con esa liviandad, con esa diversión, con su gato tocando el piano, bailando, etc. Porque luego en la película, cuando no sé si ustedes vieron El Padre, The Father, él hace todo eso, él juega, él canta, él baila, él mueve su cuerpo en un personaje que es un hombre desprendiéndose de la realidad, un hombre con Alzheimer. Entonces, creo que las últimas, en este último, digamos, siglo XX, la mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, creo que los cruces del cuerpo, de la emoción, de la palabra, del sonido, de lo cantado, de lo bailado, son mucho más intensos. Esto no quiere decir que cada arte tenga su especificidad y que no se pueda perder. Yo al mismo tiempo entiendo que en el caso de la danza en particular, o en el caso de la música en particular, que son artes de repetición, nosotros los bailarines nos agarramos de la barra todos los días mientras bailamos y hacemos lo mismo durante 1 hora y media todos los días, con ligeras variantes, pero estiramos los pies, hacemos demi-plié, levantamos las piernas o hacemos una contracción en el piso, la técnica que quieras. Pero los bailarines tenemos esa disciplina y esa rigurosidad que impone la disciplina. Ni hablar de los músicos. Yo soy músico originalmente y para mí era moneda corriente siendo chico, sentarme al piano y tocar 3 o 4 horas. ¿Por qué? Porque había que estudiar un repertorio y había que ponerlo en la mano, en los dedos, y después había que ponerlo en la memoria.
en ese lugar rarísimo que nadie sabe lo que es, pero que es la memoria, digamos, que al final las manos tocan la obra, o la boca dice el texto, o el cuerpo hace el movimiento sin que uno se lo ordene. Esa especie de segunda naturaleza, como decía una maestra mía, Ilse Wittmann, que los artistas vamos como transformándonos en algo que originalmente no somos. O sea, la mano la mano de un pianista no es una mano normal. El cuerpo y la actitud de un bailarín tampoco es normal, como así tampoco lo es el actor. Pero creo que el arte tiene que ver con eso, con una idea de transformación. Creo que tiene que ver con una idea de algo que nos conecta con cosas que no podemos explicar. No podemos explicar los brazos de Maya Plisetskaya en La muerte del cisne. No lo podemos explicar, porque uno se pregunta, ¿esa mujer perdió los huesos? ¿Esa mujer perdió el peso del cuerpo? ¿O no podemos explicar los sonidos? No podemos explicar los sonidos de Jonas Kaufmann, no podemos explicar los sonidos de María Callas, no podemos explicar los sonidos de Mercedes Sosa tampoco. Entonces, tampoco podemos explicar el nivel de profundidad en las emociones y en las sensaciones que nos transmiten los grandes actores. Y esos son los cuerpos transformados. Y esos cuerpos transformados tienen que ver con procesos de trabajo, con procesos de dedicación, con procesos, diría, de obsesión, porque el arte tiene que ver con la obsesión. Y entonces, si viene un psicoanalista y me dice, mira, está mal, porque no hay que ser obsesivo, yo le digo, bueno, el arte tampoco se trata de la salud. Las cosas cuando a mí me dicen, sí, porque la danza es sanadora, no, es mentira. La danza profesional no es sanadora. La danza profesional es altamente neurótica y es muy difícil. Y el mundo de los actores es altamente competitivo. Y el mundo de los cantantes ni te cuento, ¿sí? Entonces, la sanación no viene por el mundo del arte. A lo mejor los que ven todo eso, que los conecta con un estado superior, con emociones profundísimas, que es a donde lleva el arte, entonces ahí sí uno puede decir que es sanador. Pero los artistas, los trabajadores del arte, no vivimos en un mundo de salud, justamente. Vivimos en un mundo no solo sacrificado, sino también muy neurótico. Entonces, vuelvo otra vez al comienzo. Esa idea de poder pasar por el ridículo, de aflojar un poco, como dicen algunos maestros de teatro, de aflojar un poco el muñeco, ¿no? Bueno, soltá un poquito y hacelo, no te pongas tan... Bueno, eso creo que tiene que ver con ese miedo a veces a pasar por ridículo. Y me parece que el ridículo es un gran desafío para poner en el escenario, para poner en todas sus formas, ¿no? Pero sí, volviendo a tu pregunta, yo creo que todas las disciplinas están ahora como entretejiéndose y están potenciándose. Pero de todas maneras, ojo, porque los griegos también lo hacían de otra manera, ¿no? Los griegos en la comedia griega también cantaban, bailaban y decían, y la comedia del arte también fue eso. Y si uno ve los rituales de los pueblos originarios, también en los rituales está el canto y está la música y está el movimiento, la transformación, están los elementos de la teatralidad, ¿no? Los maquillajes, las puestas en escena, o sea, ¿qué puesta en escena más impresionante hay que un ritual de sangre? Decime, ¿no? Uno no los conoce, pero yo los puedo imaginar, ¿no? Los sacrificios humanos. Bueno, eso es una teatralidad, eso es una teatralidad. Entonces, creo que ahora somos más conscientes de eso, de alguna manera, y podemos elaborar más, digamos, bueno, no en vano ha aparecido una teoría de la danza, una teoría del teatro, etc. Pero, digamos, lo fenoménico, lo que la gente hace, es eso, y desde hace mucho tiempo.
igualmente lo vuelvo a decir, ahora somos más conscientes de eso y podemos trabajar más en esas líneas, ¿no? Me encanta cómo vas trenzando todo y la segunda naturaleza me parece un concepto hermoso, un Sí. concepto de transformación del artista. Y te quiero preguntar algo en relación al primer momento en que vos te diste cuenta que no, si nos querés, que entendiste que tu vida era la música, era la danza, el primer contacto y cuando vos dijiste, sí, esto lo quiero hacer para siempre. Cuando eras más joven o niño, ¿cuál fue esa motivación que vos tuviste? Mm, Yo vivía en el barrio de Floresta, en Buenos Aires. En el barrio de Floresta había un subbarrio, digamos, que eran construcciones de 1930. Se llamaban las casas baratas porque habían sido para los empleados del correo. Entonces, esas casas, hago este cuento porque me encanta y porque me encanta también mezclar esto con la realidad del país y donde uno está. Entonces, estas casas tenían una casa en el medio, una al costado y otra al costado, y luego tenían jardín alrededor. Yo era muy chico y mi mamá me encontró con una copa pegada a la pared. Del otro lado de esa pared estaba Mabel, que tocaba el piano. Y mi mamá se sorprendió muchísimo porque yo era muy chico, tendría 6, 7 años, y me dijo, ¿te gusta lo que está tocando Mabel? Y yo le dije, sí. Entonces, ¿querés estudiar piano? Y yo le dije, sí. Y entonces empecé a estudiar piano con Mabel Monti, que Dios la tenga en la gloria, porque fue mi primer maestra eh, que me abrió el camino de la música. Y además lo curioso es que Mabel, que era una mujer mucho más grande, por supuesto que yo, era una alumna muy buena y era una destacada, digamos, alumna del Conservatorio Nacional, de un gran maestro de esa época, Eugenio Burés. Y Mabel entonces tocaba obras de mucha envergadura, no tocaba el arroz con leche o para Elisa, tocaba un repertorio, el repertorio que se toca en los últimos años del conservatorio, que es un repertorio comprometido, no es para un pibe de 6 años. Bueno, y yo nada, estaba encantado con eso. Entonces me crié escuchando esa música que mi maestra tocaba. Y además en mi familia había una cierta predisposición a la música, no tan culta, digamos, pero mi papá, que yo no conocí porque se murió muy joven mi papá, era un adicto a los discos y yo heredé después muchos discos de él muy buenos de jazz de la época y también algunas cosas de tango y algún que otro disco de música clásica como los clásicos ligeros, creo que se llaman, ¿no? Como de Rachmaninoff, algunas piezas clásicas más sencillas. Bueno, nada, yo ahí empecé a estudiar piano y empecé a rendir exámenes y a estudiar, y luego entré al Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires, y ahí terminé mi carrera y me recibí muy, muy joven de profesor. Y ahí, entre medio de todo eso, del conservatorio, del colegio secundario, etcétera, estaba la calle Corrientes. La calle Corrientes, ustedes saben que es una especie de universidad para mi generación en los años 70. Entonces uno iba por la calle Corrientes y estaba todo. Estaban las librerías, estaban los cines de arte, estaban los teatros comerciales, estaba el Teatro San Martín, estaba muy cerca el Teatro Colón, estaba también cerca, digamos, las galerías de arte ya no tanto, pero en el Teatro San Martín también había muestras de fotografía, etcétera. Y entonces, como yo tenía que a veces hacer tiempo entre el colegio secundario y el conservatorio, andaba mucho por la Avenida Corrientes. Entonces, para mí era muy habitual pararme en una librería y hojear un libro, luego ver que había unas películas que parecía que eran muy buenas de un señor que se llamaba Fellini, o de otro señor que se llamaba Bergman, o que por ejemplo había algo en el Teatro San Martín que era
muy interesante porque además tenía música de alguien que yo conocía muy bien, que era Prokofiev, y era una obra muy interesante de Prokofiev porque era Romeo y Julieta. Entonces yo dije, voy a ir a ver esta obra, Romeo y Julieta. Y me gustó mucho porque la coreografía era de un señor que ustedes no saben si bien quién es, que se llama Oscar Araiz. Entonces, ahí vi por primera vez una obra de Oscar y también luego vi el Magnificat de Oscar con la compañía que él tenía en ese momento. Y también a la sazón pasé un día por el Colón y vi que había una bailarina de un apellido muy raro, que me costó mirarlo, y decía Iris Iscacheri. Entonces, y bailaba Carmina Burana. Entonces dije, bueno, también debe ser interesante. Entonces me compré un paraíso de pie, que es lo más barato que hay, arriba, 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 y vi a esta bailarina descomunal, a Iris, y esa fue la primera vez que lo vi, y ahí también, un poco lo que vos me decías, yo empecé a sentir, yo quiero hacer esto. No muy seriamente, digamos, porque yo sentía que, aparte yo después ya estaba en la facultad y yo estudiaba sociología y un poco estaba también volviendo a la generación de los años 70 vinculado a la política al activismo de alguna manera político de esa época, que estaba muy de moda porque la política en ese momento tenía un peso fundamental entre los jóvenes que no lo tiene ahora. Pero esto también tuvo su peso porque fue como, hubo un momento en que yo tuve que optar. Entonces dije, bueno, o sigo en la facultad para ser sociólogo, que yo no sabía muy bien qué era lo que iba a hacer como sociólogo, porque como estaba muy politizada la cuestión, había como una especie de indefinición en la actividad universitaria. O voy para este otro lado, para este otro mundo que es el mundo del arte. Y la danza era justamente un camino que me permitía unir la música con el movimiento, con todo eso que yo había visto y que me había deslumbrado tanto. Así que empecé un poco por hobby hasta que hubo un momento que las cosas se pusieron más espesas por el lado de la danza porque me invitaron a bailar en algunos grupos y entonces ahí tomé la decisión de dejar la facultad y dedicarme más a la danza. Y luego, bueno, seguí de esa manera trabajando. Igual yo tenía que trabajar igual porque fui docente desde muy joven. Y hubo, cuando se formó el Ballet del San Martín, al año siguiente Ana María Steckelman me convocó y ingresé al ballet en el año 77. Y esos, bueno, fueron 10 años maravillosos de enorme formación y cuando pertenecía al ballet. Y ahí, Buenísimo. Bueno, ay, perdón. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá y bienvenido. Yo me presento, que con Celeste habías estado hablando. Yo soy Daniela, soy actriz y soy profe de teatro. Eh, la verdad que es un placer escucharte, siento que hasta puedo imaginarme todos los lugares y esa cosa que tiene Buenos Aires de la posibilidad de tener el arte ahí enfrente, ¿no? Y se me ocurría preguntarte en función a esto que decís, primero en tu motivación para enseñar, que acabas de decir que empezaste de muy joven a enseñar, sobre todo desde la música, y después cuando te empezó a atravesar la danza y el movimiento, si algo cambió en tus clases de música, si los músicos empezaron si en algún momento lograste atravesar todo lo que te estaba llamando la atención de la danza para con los músicos, o viceversa, o después para con los bailarines, ¿cómo fue ese proceso de los dos lados de estos dos artes que te habitaban de alguna manera? Hay algo muy curioso y es que yo nunca di clases de música para músicos. Así como tampoco nunca di clases de danza, de técnica de danza. Yo di clases de música para bailarines y di clases de cultura musical. Cuando yo me recibo a los 18 años, me recibo con un título importante porque el Conservatorio Manuel de Falla es un conservatorio oficial. Y entonces
una prima mía, un poco mayor que yo, con experiencia, me dice, bueno, ahora te podés anotar para dar clases, porque eso te va a permitir, tu título te permite dar clases hasta en colegios secundarios. Y entonces yo me anoté porque yo necesitaba trabajar, yo necesitaba la plata, necesitaba, porque estudiaba, porque viajaba todo el tiempo, bueno, y además porque tenía 18 años, o sea, tenía que trabajar. Y entonces me anoté, y cuando me fui a anotar me dijeron, ¿se quiere anotar para la enseñanza diferenciada también? Y yo dije, ¿qué es eso? Es para las personas que tienen discapacidades. Y yo dije, pero yo no sé hacer nada de eso. No, pero su título sí lo habilita. Bueno, anóteme. A los 15 días me llamaron de una escuela diferencial en Ramos Mejía, que es en la provincia de Buenos Aires, cerquita, acá en el conurbano. Entonces, mi primera experiencia como docente fue muy extrema, porque yo lo primero que hice como docente fue aprender a trabajar con chicos y chicas con dificultades motoras. Era una escuela que tenía justamente esa característica de trabajar con niños con secuelas de diversas enfermedades que les habían traído diversos impedimentos físicos. No sé cómo es ahora, pero en esa época estaba muy bien porque la escuela tenía un equipo de maestros especiales, donde estaba yo como maestro de música, había otros que tenían que ver con la pintura, etcétera. Pero también tenía una kinesióloga y también tenía un asistente educacional y también un asistente social, pero además tenía un médico. Ese médico, una vez por mes, nos juntaba a todos los maestros y nos explicaba uno de los casos de la escuela. O sea que también nosotros aprendíamos un montón de los problemas que tenían este pibe en particular, porque todos, como bien sabemos, las particularidades de las enfermedades no existen, existen como cada enfermo, y lo estamos viendo ahora con la pandemia, ¿no? Donde a cada persona le toca en suerte de distinta manera, ¿no? Y entonces mi primer enseñanza fue esa, digamos, con niños y niñas con problemas físicos, severos en algunos casos, severos. Entonces yo empecé a familiarizarme con términos como esquema corporal, lateralidad, orientación en el espacio, sincinesias, afasias, parálisis, paresias, etcétera, etcétera, etcétera. Y empecé, juntamente con la kinesióloga, a elaborar ejercicios que pudieran ayudar a estos chicos. A distinguir izquierda y derecha, a distinguir arriba y abajo, a poder movilizarse, a tener nociones de rápido y lento, nociones de motricidad elemental, valorizaciones de determinadas, me acuerdo que había un pibe que tenía una movilidad muy reducida y lo que más podía hacer era tocar un xilofón con la mano derecha. Bueno, entonces yo encontré la manera de que ese chico durante un año estudiara una melodía, una melodía, que fue lo que pudo tocar durante todo el año. Entonces, yo empecé a darme cuenta que este trabajo, en realidad, que yo hacía con niños diferenciales, me vinculaba con un cuerpo con muchas dificultades. Pero luego, cuando empecé a trabajar con los bailarines, mucho tiempo más tarde, también vi que los bailarines tenían muchas dificultades muy básicas, y que tenían que ver con la lateralidad, y que tenían que ver con la orientación en el espacio, y que tenían que ver con el tiempo, y que tenían que ver con el ritmo, y que tenían que ver, con el fraseo musical, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi vinculación vino de trabajar con cuerpos muy limitados a cuerpos muy perfeccionados, como son los de los bailarines, pero encontré que había en realidad algunos puntos de contacto, de un contacto importante en un caso y en el otro.
¿no? Entonces, todo lo que yo fui armando en mi paso por el taller del San Martín tuvo que ver en principio con ese tipo de trabajos. Que luego, nada, yo también hice algunos cursos y bueno, traté de informarme. Luego apareció la carrera de musicoterapia en la Universidad del Salvador, que no la hice, pero que bueno, me acerqué de alguna manera. Y mi trabajo tenía que ver y tuvo que ver siempre con eso, inclusive los cursos que yo di siempre tuvieron que ver con esa cosa. Pero quiero decir, eh, también di algún que otro curso para actores y para actrices. Y también trabajé desde el mismo lugar, desde el mismo lugar, desde el mismo lugar. Caminar, detenerse, esperar, contar cuatro tiempos, escuchar el tambor, actuar, caer, subir, ir hacia la derecha, ir hacia la, etcétera, etcétera. Y, y me parece que yo siempre estuve vinculado a eso, digamos, al cuerpo y a las nociones muy elementales y muy básicas que tienen que ver con el cuerpo y con el espacio. Bueno, gracias por contarnos. Para nosotros, bueno, la pregunta de la motivación siempre es importante para los estudiantes porque la idea es que cada uno pueda encontrar esa motivación y esta particularidad que hablas también de ver en la historia de cada uno qué fue lo que lo fue motivando, cómo se fue encontrando con eso con su deseo, si hablamos. Y me parece que eso es lo que por ahí, bueno, quizás en las preguntas que te hacemos, para nosotros, para mí es re importante lo que contás, porque considero que para enseñar, encontrar la propia motivación es re importante. Y muchas veces cuando uno escucha, nosotros también trabajamos en secundaria y nos encontramos con esas situaciones y siempre algo para algo es, porque después la vida es como que es una gran historia, que todo tiene que ver con todo. Me encanta que te abras y nos cuentes esos detalles que para mí son hermosos. Y en esos 10 años, que 10 años de Sí, bailarín, sí. ahí te... Oficial, 10 años oficiales, porque bailé antes, digamos. Luego entré al San Martín, pero vamos, empecé a bailar como en el 73, por ahí. ¿Y cómo eras como bailarín? ¿Qué era eso? Porque el bailarín, o sea, por ahí yo sé que, bueno, vi tu obra, veo tu obra, que estás como, sos muy creativo. Una de las cosas bueno, que me animé a pedirte la entrevista porque vi en la entrevista del año pasado donde contabas todos tus proyectos y estás de director, armando, creando, pero ese momento en que vos estabas adentro de la obra, porque es estar adentro de la obra, es una responsabilidad Sí. diferente. ¿Cómo era? ¿Mucho nervio? Sí, mucho nervio, mucho nervio, mucho nervio. Yo por eso dejé de bailar, joven. Yo siempre digo, yo empecé viejo a bailar y terminé joven, porque dejé de bailar a los 37 años. Y no soy de los que dicen, ay, yo sigo bailando, no. No, yo dejé de bailar y dejé de bailar, de verdad. Y a mí me parece que lo performático no fue para mí. No es una instancia en mi vida que haya tenido algo importante. Para mí, tocar el piano en público significaba un gran estrés. Para mí, dar los exámenes de piano en el conservatorio eran fatales. Cuando había una fiesta en mi casa y me decían, dale, toca ese, y mi vieja me decía, toca ese vals de Chopin que es tan lindo. Yo lo tocaba y me equivocaba todo, porque había gente en mi casa adelante. Entonces, también en el escenario un poco me pasaba lo mismo, digamos, yo tenía como, si la función empezaba a las 8, yo tenía que bajar al escenario a las 7 y empezar a prepararme, aunque hubiese tomado la clase antes, empezar a prepararme y a relajarme y a estirarme, y a medida que se iba acercando el horario de la función, yo estaba cada vez un poco cada vez más nervioso. Ahora, cuando pisaba el escenario, eso un poco se iba yendo, se iba yendo. Eh, yo tampoco fui un bailarín técnico,
no fui un bailarín técnico porque nunca tuve una técnica muy sólida, ni como contemporáneo ni como clásico, porque no tuve nunca demasiadas condiciones para el movimiento. Qué curioso, ¿no? Pero nunca tuve demasiadas condiciones para el movimiento. Entonces, todo eso que yo hacía de la clase de clásico, de contemporáneo, de lo que fuera, lo hacía con gran esfuerzo, porque tenía que luchar con un cuerpo que no estaba armado para eso. Hay personas que tienen lo que se llama condiciones, que se agarran de la barra y suben la pierna así a los 5 minutos, o tienen un pie que les permite, con un empeine y una media punta, que levantan la pierna atrás y tienen un arabesque perfecto. Yo toda mi vida tuve que estar pensando, ahora tengo que hacer esto para que se vea bien el arabesque, y el pie tiene que estar, siempre tuve que cranear cada cosa que hacía. Entonces, en algunas obras donde yo no tenía exigencia técnica y tenía una exigencia más bien interpretativa, ahí era donde yo estaba contento, ahí era donde yo me podía como explayar, y donde con los coreógrafos con los que yo trabajé, que permitían o alentaban cierto nivel de creatividad, digamos, o cierto correrse de donde estaba puesta la obra, que básicamente son dos: Ana María Steckelmann menos, pero Anna Itelman mucho más. Y entonces con Itelman creo que yo bailé casi todas las obras de ella en el San Martín, en esos años que ella estuvo activa como coreógrafa en San Martín. Y sus obras fueron obras donde yo me sentía muy, no voy a decir la palabra cómodo, porque las obras no eran cómodas, las obras tenían algo a veces como a contramano, a contrapelo, no eran del todo orgánicas las obras, pero había un margen interpretativo y de creación de personaje que Ana María también me dio muchísima rienda en ese sentido, que a mí me encantaba. Y ahí yo podía proponer, y yo podía variar, y podía buscar. Y me acuerdo, hicimos una obra en el San Martín con Ana María que se llamaba Cuarto de Mujer. Y yo tenía un personaje único, que era Ana María. Yo dije, ¿qué soy yo en la obra? Porque estaba la familia, había un psicoanalista, qué sé yo. Y ella me dijo, vos sos una presencia. ¿Cómo una presencia? ¿Qué quiere decir una presencia? Vos sos una presencia que anda por el escenario. Bueno, dije yo, está bien, listo. Bueno, nada, y a partir de ahí, yo tenía, nada, una carta blanca para hacer lo que se me ocurriera. Y entonces me acuerdo que en esa obra fue fabulosa, porque yo en los ensayos me descolgaba con cualquier cosa, o sea, hacía cosas tremendas en los ensayos, pero tremendas. Y entonces Ana María iba sacando de ahí, esto está buenísimo, hacelo así, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Me acuerdo que un día había empezado, y como yo era una presencia podía entrar y salir cuando quisiera, ¿no? Entonces me fui al baño y agarré una palanganita que había ahí de la gente de limpieza, y me agarré una palangana con agua, la llené con agua tibia y entré a la sala de ensayo con esa palangana, y en un momento hice así, me tiré la palangana de agua encima. Ahí obviamente la gente no se pudo ensayar más, porque se hizo un charco y los bailarines se iban a caer, bueno, tal y tal y tal y tal. Pero el acto quedó, porque yo finalmente en la obra me tiraba una palangana de agua, yo andaba con un slip en la obra, nada más, tenía eso puesto, nada más. Entonces me subía a una torre que había lejísimos, una torre de iluminación casi en el fondo del escenario. Los utileros me ponían la palangana y yo llegaba en el principio de la obra y me tiraba el agua encima, y ahí daba vida, digamos, a mi personaje. Pero también, otra vuelta también, en el ensayo con Ana María, y me había conseguido unos zapatos de taco alto. Te hablo del año 78 o 79, porque ahora cualquier pibe se pone zapatos de taco alto, pero en aquel momento no.
Y yo me hice todo lo que hacía, pero con unos zapatos de taco alto así. Y después, en otro día, empecé a caminar arriba de todo lo que encontraba, los muebles, los bailarines, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se conformó un personaje. No sé si fue bueno o malo, pero quiero decir, ese material, esa permisividad que tuvieron Ana María y que tuvo Ana Itelman para conmigo, creo que me hizo crecer mucho, más como coreógrafo y como ideólogo, digamos, de situaciones que como bailarín. Como Entonces, creador, como... como creador, sí, como creador. Yo creo que en mi caso, yo todo se lo debo a los coreógrafos que trabajaron conmigo, porque nunca hice un curso de composición, ni siquiera con Itelman, que daba cursos de composición. Y Renate también daba algún curso de composición por ahí suelto, y yo no los tomé. Yo estudié teatro con Laura Yusen, estudié teatro con Lorenzo Quinteros, seguí estudiando música, tocando el piano, pero yo creo que mis maestros fueron mis coreógrafos, pero también mis maestros fueron Fellini, y también fue Bergman, y también fueron los libros que leí. Eh, por ahí, creo que de todo lo que uno se nutre es no solamente de lo que uno hace como bailarino, como actor o como cantante, sino también de todo lo que uno hace como individuo, de todo lo que uno mira, de Iris Cacheri, que fui a ver cuando era chico, de todas las obras de Oscar Araiz que admiro y adoro, de todo lo que vi de él, ¿no? De todo el cine, de todas las palabras que le escuché decir a Alfredo Alcón en sus obras de teatro, ¿no? De eso creo que uno está formado de eso. Y ese salto entonces, porque ahí empezó como un salto hacia, ahora, hacia el coreógrafo, hacia el creador, hacia el director artístico, al creador Yo de propuestas. ese salto lo di muy tempranamente, muy tempranamente. También por deseo, por todo esto que yo había visto, por la gente que tenía alrededor, ¿no? Entonces, muy tempranamente me largué a hacer coreografía y me largué a hacer unos trabajos, a dirigir, porque me acuerdo que lo que primero hice fue con amigos y algunos no eran bailarines, pero a mí me interesaban mucho. Yo, como les decía, yo empecé primero cuando me fui formando como bailarín, y como era alto y joven, entonces hice algunos shows también. También con dos grandes maestros que tuve, de quienes aprendí muchísimo y a quienes les debo muchísimo. Uno es Antonio Gasalla y la otra es Nacha Guevara. Con ellos dos yo hice temporadas, que se llama acá en Buenos Aires temporada. Con Antonio trabajé un año y medio casi. Y con Nacha trabajé mucho tiempo en ensayos, porque luego la obra se estrenó y la AAA puso una bomba en el teatro, Nacha se tuvo que ir al exilio, y nosotros nos quedamos en Pampa y La Vía, y luego de eso Antonio Gasalla tomó la producción con los bailarines, con la ropa, con la escenografía, y armó un espectáculo a partir de eso. Entonces, antes de eso yo había hecho otra cosa, un musical con una rareza, un señor peruano que le gustaba la música italiana, que tenía plata y que hizo un espectáculo que se llamaba 100 años de canciones italianas, donde bailábamos y cantábamos y nos emborrachábamos, porque, porque las funciones de los sábados eran dobles. Entonces, mientras esperábamos la segunda función y en los intervalos, había un momento, esto estaba auspiciado por una marca de vinos que no me acuerdo cuál era, que no eran muy buenos. Entonces siempre nos llevaban vino a los camarines y nosotros, nada, tomábamos vino los bailarines y las bailarinas, y después la segunda función la hacíamos más o menos, pero era muy divertido.
Pero otras cosas, una de las cosas más importantes que me pasó en ese espectáculo es que uno de los intérpretes que hacía de mimo era Horacio Fontova, el negro Fontova, de quien me hice muy amigo y con quien tuvimos una relación entrañable. Entonces, en ese primer espectáculo, yo invité a mis amigos, entre los cuales estaba Horacio, el negro Fontova, la mujer de él, otros amigos que había por ese lado, que eran como unos hippies, un poco que habían hecho hair en su momento, Sandro Nunziata, Susana Ibáñez, que también estaba ahí, el hijo de Susana Ibáñez, que tenía 7 años, y yo había hecho un dúo con el niño de 7 años, y con Gustavo, me da mucha risa porque él era chiquito y flaquito, y la obra que yo había hecho se llamaba El café con leche, y era con el vals de las flores de Tchaikovsky. Y entonces eran como unas apariciones que había en el desayuno de este hombre, muy parecido a lo que me pasa ahora, casi igual, lo mismo. Y entonces, en el desayuno de este hombre aparecían una bailarina clásica, una mujer, un niño con la camiseta de Boca, qué sé yo. Y yo había un momento en que me ponía muy nervioso y que lo agarraba al pibe, le daba unas vueltas y lo tiraba literalmente por la pata del teatro y Sandro Nunziata lo atajaba al chico. Pero lo hacíamos como una volada, era un delirio, un delirio. Y después, pobre Gustavo, al año siguiente nos dijeron, che, vuelvan a hacer lo que estaba buenísimo. Y el pibe dijo, no, no, yo no quiero hacerlo más. No quería que lo revolearan, pobre Gustavo. Pobrecito ese niño. Pobrecito. Bueno, y así fue que yo empecé. Y después con el trabajo que hice con Antonio, como era un trabajo, eso fue en el 75 y 76, ganábamos un sueldo porque teníamos funciones de martes a domingo y después hicimos giras y fuimos a La Plata y a Montevideo y no sé qué otros lugares y ganábamos plata. Entonces yo con eso, con la plata que había ganado, me armé un espectáculo, que tenía 5 partes, donde yo actuaba en algunas y en otras dirigía. Y, y gasté todo lo que tenía, todos mis ahorros como bailarín los tenía porque no había subsidios en ese momento, la danza independiente era verdaderamente independiente porque no había ningún apoyo del Estado, nada, cero, no existían. Entonces hice eso y nada, alquilé un teatro, debo haber hecho 3, 4 funciones, o 2 o 3. Pero tuve suerte porque hubo gente que vino y que se impresionó mucho con lo que yo había hecho, y uno de ellos fue Kibe Steiff, que era en ese momento director del Teatro San Martín, y se impresionó mucho con lo que yo había hecho, y me convocó y entonces me dijo quiero que estés cerca del teatro y que no sé qué, y luego ya me convocó Ana María y yo entré al teatro, y por eso yo enseguida hice coreografía para el Ballet de San Martín porque Kibe ya me conocía porque sabía que era lo que yo había hecho y le había gustado mucho. Y eran una pieza que se llamaba 5 sueños falsos y eran 5 partes, eran 5 sueños y eran un poco inclasificables, También estaba Horacio Fontova y tocábamos una obra para piano de Mozart a 4 manos, y porque Horacio tocaba un poquito y esta obra no era tan difícil, así que yo se la fui enseñando, pero lo que sucedía era muy interesante porque lo que nos empezaba a pasar, que nos hacíamos digamos, no tocábamos a 4 manos, tocábamos la obra tal cual es, la fantasía en re menor, pero mientras uno tocaba, el otro lo empezaba como a vendar, lo empezaba como a imposibilitar, y las vendas se iba haciendo como un tejido en todo eso en el escenario, y la obra iba desapareciendo y musicalmente, y nosotros quedábamos como maniatados en una tela de araña. Era como una cosa un poco pesadillesca. Y después yo también había hecho un número con la música del fuego mágico de la Valquiria de Wagner, porque
Yo siempre fui muy wagneriano, siempre me gustó mucho el tema Wagner y el tema particularmente la tetralogía, porque la pude ver completa en el Colón en el 67 y fue una de las obras que vi que más me impresionó en mi vida. Y bueno, ese fue el paso, o sea que yo el mal paso lo di de muy joven, digamos, me hice coreógrafo siendo muy chico, y me empecé, como que me fue bien, no con todas las obras, pero con muchas sí, y la que fue una visionaria fue mi mamá, porque mi mamá le dijo a un amigo mío, Alejandro como bailarín es un poco del montón, pero como coreógrafo me parece que se va a destacar. Qué bueno, qué bueno, qué Y vos bueno. sabés que yo con mi mamá, siempre que ella venía a los estrenos, me decía, está muy bien esta obra, con esto te va a ir Ah, bien, con esto bien. te va a ir bien. Y Tenía el otro ojo. tenía un ojo y con otro me decía, sí, está bien, me gustó, sí, sí, me aburrí un poquito, la parte del medio me aburrí un poquito, pero después me gustó. Pero esa otra te va a ir bien. Y cuando me dijo con esta te va a ir bien, fue cuando vino al estreno de Tango Vitrola, que es una obra que la monté en todo el mundo. La monté en el Colón, en el San Martín, en el Interí, en Estados Unidos, en Nueva York, en México, nada. Así que mirá el ojo que tenía mi vieja para ver, ¿no? ¿Viste cuando la gente dice, no, porque yo de danza no sé? Es mentira, es mentira. Es ver bien, Es sí, claro que mentira, sí. es mentira. La gente sabe, Y porque la gente, sabe. lo que puede ser es quizá que no sea sensible, pero si vos ves una película, te das cuenta si es buena o mala. Y si ves a un bailarín, los bailarines ni hablar, porque los bailarines están súper expuestos. O sea, es como ver un jugador de fútbol. Si el tipo no corre bien la pelota, te das cuenta que es un patadura. Y si el bailarín no gira o no salta o la bailarina es medio de madera, también se dan cuenta las personas. Y los actores es un poco más subjetiva la valorización del actor, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, a mí Alfredo Alcón no me gusta, me parece un engolado, me parece no sé qué, o no sé, cualquier actriz, cualquier actor de la actualidad, ¿no? Como que la valoración es distinta. Pero en el caso de la danza es bastante crudo el tema. Y el caso de las obras también, porque si el público, si es un público sensible, digamos, abierto, también se va a sensibilizar si la obra es buena y también se va a aburrir si la obra no es buena. Y con el reñidero, ahí esa obra a mí me fascina, quiero ¿No la verla. viste? Ah, no la viste. No, Ah. porque yo no he ido tanto a Buenos Aires, a veces voy, pero no he dejado de ir. ¿Has vuelto a conectar ahora con algún proyecto? Sí, Porque vos me preguntabas por Reñidero y te quiero contar porque es una obra que quiero mucho y es una obra reciente también. Eh, Yo tenía no tenía ninguna idea, solamente como que en un cruce empezamos a hablar con Andrea Chinetti y con Miguel Elías, que son directores del Ballet de San Martín, y había en ese momento, que era el 2017, la idea de hacer algo que tuviera que ver con la argentinidad, qué sé yo, ponele, ¿no? Qué sé yo, algo así. Desde la literatura, yo estuve ahí mirando un poco Victoria, Silvina Ocampo, en fin, algunas cosas que me habían gustado de la literatura argentina. Y en un momento dije, ¿y si hacemos algo del costumbrismo? Y, ¿cómo qué? Y yo dije, ¿y el reñidero? Pero en realidad me salió, podría haber dicho mi hijo el doctor también, o sea, o no sé, Barranca Abajo, no en sé, familia. en familia, podría haber dicho, pero dije el reñidero, que justamente no es una obra del costumbrismo, ¿no? Pero bueno,
Y ahí al director del teatro, a Jorge Tellerman, le encantó el proyecto y me dijeron, sí, dale adelante con eso. Y entonces, por supuesto que empecé a trabajar mucho el texto de Checo, la pieza de teatro, y armar una síntesis y como acercarme a la forma, digamos, de la obra, que es una obra por escenas, claramente determinadas, claramente dibujadas, que no respeta, digamos, la cronología de la pieza, sino que va como a los ejes centrales, digamos, que a mí me parecieron los ejes centrales de la obra. Y en base a eso armé algo que para mí también es muy importante, que es un guión musical, donde además me di cuenta que iba a necesitar un músico o dos en vivo. Entonces, ahí lo llamé a un colaborador mío, un compositor que es Sipse, con quien venimos trabajando hace ya bastante tiempo. Sipse trabaja como en un universo como de música concreta, digamos, como de sonidos, es una persona que tiene como una biblioteca de sonidos muy impresionante y por supuesto es un compositor. Y entonces yo dije, mira, acá hay como una mezcla porque había cosas que a mí me gustaban poner un poco por la época, por 1910, que eran como unos tangos muy antiguos y una colección de las primeras grabaciones de tango del Río de la Plata, del Instituto Nacional de Musicología. Dije, a mí me parece que hay que trabajar un poco con esto, pero no solo esto, me parece que también hay que meterle como otros ruidos, otros mundos. Y después entonces él me dijo, ¿por qué no le metemos un percusionista? Y yo dije, ay, pongamos un violonchelo, me acuerdo que le dije. No, 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 me dijo Sipse, no, pongamos un bandoneón, que yo conozco un bandoneonista que es muy copado. Y entonces así quedó armado el guión musical, que va desde tangos muy antiguos y reconocibles por bandas, inclusive por bandas militares, unas cosas rarísimas tiene esa colección, a música, digamos, concreta, hecha justamente por Sipse, y a los fragmentos que tienen que tiene que ver con el bandoneón y que tiene que ver con la percusión. Y en medio de todo eso, Armando, una mañana también, tomando un mate a la mañana, por Spotify, escucho una música que me dejó como helado. Y entonces dije, esto es el final de la obra. La obra termina con esta música. Y entonces vine corriendo acá, no sé dónde estaba el teléfono, la tablet, y vi que era un fragmento de Haydn, de Franz Joseph Haydn, un músico, el maestro de Beethoven, ¿no? Músico del siglo XVIII, vienés. Y la obra termina con esta música de Haydn, que es el último encuentro que tiene la hija con el padre muerto, digamos, la última aparición del padre. Y luego el proceso de montaje fue muy sanguíneo, digamos, fue rápido, pero los bailarines se comprometieron rápidamente también y hubo mucho trabajo de dirección con ellos, que acá, digamos, es fácil porque los personajes están muy claramente delimitados y muy dibujados, tanto por Sófocles como por De Checo, y entonces hay que decir que Reñidero es una relectura que hace De Checo de Sófocles, de la Electra de Sófocles. Y también ahí yo mataba a dos pájaros de un tiro porque los griegos siempre me encantaron y los leí de muy chico también, ¿no? Esas cosas que uno hacía de chico, de ponerse a leer la Odisea o Antígona o cosas por el estilo. Y bueno, y acá volvían a aparecer y entonces de eso traté de encontrar lo que para mí era más visceral. Justamente vos antes hablabas del deseo. Y yo creo que los artistas, los estudiantes,
tienen que vincularse con el deseo, con lo que uno quiere hacer de verdad. Y hay dos cosas fundamentales en el arte, me parece: el deseo y la honestidad, y ser honesto. Y entonces, acá en El Reñidero traté de ser eso, de sentir el deseo que me producían algunas líneas, el deseo que me producía alguna música, y también ser honesto en armar eso, aunque no tuviera una lógica determinada, aunque no tuviera, aunque fuera más hija del capricho que del raciocinio, como la aparición de Haydn en el final, que es realmente increíble, porque luego de toda esa música un poco atormentada, aparece esto de Haydn, que es como un bálsamo, que es como nada, como un ordenamiento, ¿no? En el final. Y bueno, y fue muy hermoso, y tuve justamente la suerte de armarlo en la sala donde vos bailaste, en la Casa Cubierta. Y tuve además una suerte extra porque estaba como reformulado el escenario, pero yo pedí que hicieran un rectángulo porque tal cual como estaba me quedaba muy chico, 55 minutos, y yo necesitaba gente, y necesitaba espacio, y además estaba el músico, y además estaba el otro músico, y además había una estructura, y bueno, tiene una escenografía compleja también, con unos chapas que se abren y se cierran, etc. Entonces el escenario se agrandó, se sacaron unas filas de la platea y se hizo un rectángulo. Y otra cosa que me pasó, que le dije a la escenógrafa me dijo: ¿qué querés que haya? Y yo le dije: yo lo que quiero que haya es un piso rojo, porque la obra habla de la sangre y la obra habla del asesinato y de la traición. Entonces yo lo que quiero es que el piso sea rojo. Y después lo que quiero es que haya chapas, porque la riña de gallos tiene que ver con el gallinero y tiene que ver con las chapas. Entonces hicimos esas portones que son de chapa, que además no solamente eran muy expresivos y muy notables por su extrema veracidad, digamos, sino que también porque había un momento en que el padre golpea esa chapa y la golpeaba de verdad, y eso producía un ruido que el público saltaba porque parecía nada, un gesto muy fuerte, muy potente de ese padre que está disconforme con el hijo, que el hijo no sabe matar, que es un hijo que se le cae el arma. Él, él que es un hombre, un guapo, ¿no? Él que es un político de mala espina, digamos. Y tiene este hijo cobarde prácticamente. Y él cuando salía le daba un golpazo a la chapa, y ahí adquiría toda la escenografía, adquiría una expresividad muy notable, muy notable. El Reñidero fue un gran éxito, y gané un premio muy importante también por eso, pero digo que lo ganamos todos porque fue un trabajo de mucho equipo, con los bailarines, con todo el teatro, con todos los técnicos, y por supuesto con el equipo creativo, que fueron Laura Copertino en la escenografía y Julio Suárez en el vestuario, y bueno, Cipse en la música, y Matías Sendón en la iluminación. Así que fue un trabajo muy hermoso, muy hermoso. Y ahora, Alejandro, con todo esto, ¿cómo te estás sintiendo? Porque ha sido realmente desestructurante todo. La pandemia, vos Muy decís. difícil, sí, sí, sí. Y en relación a esto, que la verdad que yo a veces me pongo a pensar y no sé por dónde empezar a entender o a querer, porque es todo fragmentado. No puedo creer que haya pasado lo que ha pasado todavía. O No, sea, no, no, no. pienso que ha pasado un año, vuelve todo y no puedo creer que está pasando. Es increíble. Hoy a la tarde, un amigo que es paraguayo me dice: le escribí a mi mamá porque hoy en Paraguay es el Día de la Madre. Le digo: pero eso no, hace poquito fue el Día de la Madre. Me dice: no, es el 15 de mayo. Bueno, entre el 15 de mayo del 2021 y el 15 de mayo del 2020, para mí ha sido como un continuo
¿viste? Es como, yo le decía, lo que pasa es que el tiempo se ha vuelto amorfo en la pandemia, digamos. A mí me da lo mismo que sea martes, jueves, sábado o domingo. Y para mí ha sido esto algo muy duro. Y no voy a hablar mucho porque me voy a emocionar, pero digo, ha sido nada, algo como un castigo que no entiendo por qué. Bueno, no se entiende bien por qué. Pero digamos, tiene algo de apocalíptico. Y a mí, más que el miedo a... También me da miedo enfermarme y morirme, por supuesto. Pero también me da miedo tanto sufrimiento y me da miedo tanta incertidumbre. Digo, ¿hasta cuándo uno va a poder vivir con esta incertidumbre, ¿no? Y esta especie de desconfianza que uno siente en casi todas las cosas. Yo el año pasado, el 14 de marzo, me metí en mi casa y no salí. Después empecé a salir cuando aflojó un poquito. Ujú. Pero ahora estoy otra vez muy recluido. Yo tenía muchos proyectos para el año pasado y eran todos proyectos muy apasionantes. Uno justamente era la reposición del Reñidero en el San Martín. Sé que podrías haber venido a verlo. Ya voy a ir seguro. Sí. Yo creo que más allá de todo esto, creo que en un momento va a aflojar, bueno, esto es de mi ingenua percepción, y creo que vamos a salir con todo, a hacer todo lo que nos quedamos sin hacer y mucho más. Sí, yo creo que esto es diferente también para las edades. Creo que es distinto para una persona de 20 que de 40, que de 60 o de 80, digamos. A mí lo que me pasa es que yo tengo 69 años y en un punto yo no sé si voy a seguir teniendo ganas de trabajar, ¿entendés? Eh, Me parece que por un lado sí, porque nada, yo el año pasado me quedé sin hacer nada. Uno de los proyectos era ir a trabajar con el ballet de Cuyo, Sí. otro era ir a trabajar con el ballet contemporáneo de Tucumán, otro era montar Carmen en el Colón, con el ballet del Colón, y la reposición, y alguna otra cosa más. Era un año fabuloso para mí, era un año fabuloso. O sea que para mí el duelo de lo profesional y de lo artístico fue enorme, Sí, enorme, sí, 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 enorme, porque además son cosas que uno no sabe si se va a poder volver sobre eso. Y por otro lado, yo justamente hace 2 años decidí no dar más clases, porque también decidí como que era un periodo ya, desde aquel 1 de abril de 1970 a la actualidad, habían pasado muchos años, y sentí que en el San Martín que yo tenía que ir, que hay muchas cosas que uno puede hacer contacto con los jóvenes y hay otras cosas que no. Hay otras cosas que no. Y yo también lo entiendo desde ellos. Digo, los jóvenes a veces les cuesta hacer contacto con una persona de 70 años, un pibe de 20, porque es mucha la diferencia. Son muchas las expectativas que se juegan en una persona de 20 a las que se juegan en una persona de 70, ¿no? Que tiene que ver con cosas muy centrales, la vida, la muerte, la realización, la no realización, la fuerza, la debilidad. Y yo creo que eso, nada, está y hay que asumirlo. Entonces, para mí, el año pasado, con todos esos proyectos, significaba para mí también una idea de permanencia y de estar vivo y de intercambiar con la gente. Yo me llevo muy bien con la gente con la que trabajo. Y yo siempre digo, tengo casi un amor instantáneo, sobre todo con los bailarines. No me pasa tanto con los cantantes cuando hago una ópera, pero con los bailarines, será porque yo fui bailarín, con los bailarines yo tengo como una empatía inmediata, sean buenos, sean malos, tengan mal carácter, no sé, qué sé yo. También a veces hay alguno que no me gusta nada,
pero en general los quiero mucho. Después me los olvido porque es como... En el San Martín, en esos 10 años, yo tuve el honor y la suerte de conocer mucho a Alfredo Alcón. Y Alfredo decía algo que era maravilloso para vos que sos actriz. Decía, mirá, cuando uno hace un reparto, cuando uno empieza a hacer una obra, que está fulano y mengano y fulanita y menganita, vos pensás que vas a ser amigo para toda la vida de esas personas. Y después viene la última función, vas a comer y no los ves más. Decía eso Alfredo. Y tenía razón, porque es así, uno piensa, yo me voy al ballet de Tucumán y en ese momento siento que son unos pollos y que están conmigo y que estamos haciendo eso. Y después, bueno, yo me vuelvo y me voy a trabajar a otro lado y ellos van a trabajar con otras cosas y uno después se olvida, decir, ¿te acordás de este? No, no me acuerdo cómo se llamaba. Viste, tiene eso, pero eso es así en la vida Y y en el arte. quizás es el para siempre que vale, ese era el siempre de ese momento y después Eh, seguirá. sí, Primero, pero tenía varias es cosas bueno para que sea... decirte. Por un lado, sí, perdón, No, no, por lo que favor. te quería decir es que es bueno que en ese momento, que es muy cierto lo que vos decís, el para siempre es ese momento, pero que ese momento sea un momento intenso, que sea un momento de intensidad, digo, ¿no? Que es un poco lo que yo busco con los bailarines. Yo estoy montando ahora una obra con el Ballet del Colón, porque finalmente Paloma Herrera me llamó y me dijo, mirá, con estos tiempos de pandemia, bueno, y yo había pensado en un proyecto Piazzolla, así que empezamos a montarlo, qué sé yo. Y hoy, viste que yo te había dicho, tuve un encuentro, porque no son encuentros por Zoom también, con los bailarines, y siempre les recalco lo mismo, digamos, a mí lo que me importa es que ustedes sean intensos en lo que están haciendo, que sean intensos. Si son débiles, que sea una debilidad intensa, y si son fuertes también. Y si el movimiento es relajado, que sea intensamente relajado. Y si es un movimiento cortado, que sea intensamente cortado. La intensidad no tiene que ver con lo fuerte. La intensidad tiene que ver con la existencia de la propia esencia de lo que estás haciendo, ¿no? Sea la pincelada, sea la palabra, sea la voz, sea el movimiento, pero digamos como estar presente en cuerpo y alma en lo que uno hace. Y eso creo que es lo que, otra vez, que me parece que eso es lo que tiene que ver con el arte. ¿Qué me decías, Daniela, que te interrumpí? No, perfecta tu interrupción. Personalmente me descolocaste con la interrupción, pero porque se le se ríe porque la palabra intensidad es una palabra que yo siempre tengo muy presente y me parece que la definición que acabas de dar es maravillosa y que de alguna manera nos identifica bastante a los que estamos empezando en el arte y que no sabemos cómo manejar la intensidad, me parece que es un punto de vista maravilloso. Quería decir dos cosas. Por un lado, que a pesar de que esta pandemia la verdad que nos ha descolocado a todos y lo que dijiste es 100% real, me alegro un montón escuchar que estás con un nuevo proyecto porque creo que si hay algo que se nota en tus respuestas es la pasión por lo que estás haciendo y yo no creo que haya una pandemia que pueda contra eso. Y por otro lado, también, y por otro lado, otra de las palabras que se me viene mucho cuando te escucho es el tema de la creatividad. Desde el principio de la entrevista que estás hablando de tus obras y contás cosas y pienso, la creatividad está en todos lados, en ver una bodega y ya ser creativo o en cada una de tus obras. Entonces, un poco con la idea de este programa, de quiénes apuntamos y del estudiante, quería preguntarte, ¿para vos la creatividad se entrena? ¿Hay alguna manera de ser más creativo? Eh, ¿Cómo trabajarías eso? ¿O es solamente, no sé, capaz que siempre fuiste creativo? Ya el hecho de estar escuchando a los 7 años a alguien a través de una pared me parece creativo. Pero, ¿hay alguna manera de incrementarlo? Es una pregunta que se las trae, es complicada y la verdad que nunca me la planteé de esta forma. Eh,
Lo primero que te diría es que a la creatividad hay que defenderla, me parece, porque vivimos en una sociedad de mucho ataque, digamos. Me parece que hay un gran ataque de banalidad en la sociedad, que hay un gran ataque de egoísmo también, que hay un gran ataque de vulgaridad también. Y creo que hay una tendencia muy acentuada a generar una especie de dormidera, una especie de siesta en la gente. Y a mí me parece que los que estamos embarcados en este tema de dirigir, de crear, de enseñar, etcétera, me parece que tenemos que estar atentos con eso, porque la creatividad vos la tenés o no la tenés. Viste que la gente te dice, ay, no, yo, la verdad que, no sé, para la cocina soy nada. U otros que dicen, no, yo para bailar, no, yo soy de madera. Otros dicen, no, yo para actuar no, porque soy muy tímido, qué sé yo. Y otros, vos ves una nena que decís, pero mira cómo es esta nena, va a ser actriz de grande. O ves un pibe que se mueve y decís, che, qué bien que se mueve tu hijo, podría ser bailarín. Así como también te das cuenta, mira, podría ser futbolista, o podría ser nadador, o podría ser, o un pibe o una nena que agarra un lápiz y que está toda la tarde con eso. Bueno, ahí hay una vocación, ahí hay una creatividad. Y yo lo que creo es que los padres, los maestros, sobre todo los padres, tienen la responsabilidad de cuidarlo eso, porque eso es como un tesoro, es como un don, ¿no? Don en inglés se dice regalo, gift. Y entonces, ese regalo con el cual uno viene, algunos venimos, digamos, otros tienen otro tipo de regalos, ¿eh? Otros son buenos para los números, para los negocios, para planificar, para la política, para nada. No estoy diciendo que creativo podemos ser todos en todos los rubros que uno pueda pensar. No solamente los artistas somos creativos, los políticos son creativos. Y cuando son buenos políticos son buenos creativos, porque inventan cosas, porque están atentos y ahí pueden inventar. Bueno, ni hablar de nada de la técnica, de los científicos en este momento. Los científicos que tienen que echar mano y que tienen que pensar cómo hacemos para luchar con este enemigo invisible. Entonces, la creatividad no está solamente cerrada y cercenada y es únicamente posesión del arte y de los artistas. Pero sí creo que en el caso de lo artístico hay que defenderla porque hay mucha información nefasta dando vuelta en las casas. Y que me perdonen, pero para mí la televisión es un elemento nefasto. Cuando los chicos están pegados a la televisión, los teléfonos también son un elemento nefasto en un sentido. Y yo soy hiperadicto al teléfono. Pero porque vos en el teléfono podés ver otra vez una película de Fellini, podés ver pornografía muy barata, podés ver mucha vulgaridad, podés ver y asistir a cosas que pueden ser muy peligrosas para vos, ¿no? Las redes sociales pueden ser también muy peligrosas, muy peligrosas. Y creo que en el caso de las mujeres más aún, y esto lo digo porque si esto llega a las jóvenes, en el caso de las mujeres hay que tener mucho cuidado, hay una especie de locura que yo no termino de entender, que tiene que ver con esto de matar a las mujeres. Hoy me enteré que a este asesino de 20 años le dieron 50 años en Catamarca, y que creo que es un acto de justicia cuando uno piensa, bueno, pero es un tipo que mató a una chica de 23 años de la peor manera.
¿no? Entonces, digo, esta locura que sucede y que tiene que ver con esta información, que tiene que ver con el machismo, que tiene que ver con la vulgaridad, que tiene que ver con cómo se habla en la televisión, las cosas que se hablan, cómo se tratan, el nivel de superficialidad con que se tratan las cosas, de banalidad, por eso digo la palabra, la banalidad que rodea a las personas, eso es un gran enemigo de la creatividad. Entonces, yo lo que creo es que hay que estar atento a eso. Seas el padre de ese niñito que dibuja, ¿no? O seas la maestra de ese pibe que baila, o el profesor de ese pibe que juega bien a la pelota, etcétera. Digamos, como cuidar los talentos, sea el que sea, cuidarlos, porque estamos en un momento muy complejo y además lo digo, la pandemia también agrava estas situaciones. Yo ojalá quisiera, María Celeste, como vos decís, que salgamos mejores. Yo lo pensé en un momento el año pasado. Después de esto va a haber un espíritu de camaradería y de humanidad y de solidaridad. Y no estoy viendo eso. Estoy viendo una guerra sangrienta en Medio Oriente. Estoy viendo cómo matan gente en Medio Oriente. Estoy viendo la crisis económica de Latinoamérica de una manera sin precedentes. Estoy viendo la brutalidad de lo que sucedió en el Brasil y de lo que está sucediendo en el Brasil. Entonces, hay que estar atentos también, porque la pandemia también agudiza, por así decir, si me permiten, si quieren después lo sacan, pero son las fuerzas del mal, es de verdad, son las fuerzas del mal. Son las fuerzas del mal, son los fabricantes de armas. Los fabricantes de armas no hacen armas para defendernos de los marcianos, hacen armas para matar a personas. Los que hacen misiles para mandar Sí, a sí, Ale. otros pueblos. Entonces, A mí me con esto digo que hay que estar muy, muy atento, porque la creatividad, digamos, es un momento. Hay un momento en que uno es creativo y hay un momento en que uno está vinculado al arte, pero luego hay otros momentos en que uno va al supermercado, que sale, que habla con el vecino, que mira televisión, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en ese sentido, hay que salvaguardar. Y hay algunas personas, por ahí los más viejos, sabemos cómo, pero lo vuelvo a decir, los más jóvenes, por ahí no tanto. Y en ese sentido es que hay que alertarlos. Sí, Alejandro, a mí me parece que las cosas que están de alguna manera ahora estallando son cosas que han existido, por ejemplo, también la realidad de Colombia. Colombia es un país que nosotras estuvimos y era algo que iba a pasar, o sea, las clases sociales estaban totalmente así extremas, gente que vivía en la calle, esto iba a pasar en Colombia como pasó en Chile también. Cuando pasó en Chile también era inevitable esas sociedades sin conciencia social. Sí, sin conciencia. Las clases una clase que no tiene conciencia, porque si no, no se puede vivir así. Y No, me no, imagino que en Oriente también, o sea, esas cosas existen y creo que por la pandemia se agudizan y el mundo es muy sí, difícil. sí, Sí. es muy difícil, es duro pensar. Por eso yo digo, eh, es duro pensar el futuro. Para mí es complicado pensar en el Vos futuro. sabés Digo, que yo, ojalá yo pueda salir indemne de esto y con ganas y todo. Pero yo no sé si en el tiempo de vida que a mí me queda voy a poder ver una sociedad más justa, yo no una, sé una si eso sociedad va a menos poder ser. polarizada. A mí, ¿sabes lo que me parece? Yo el año pasado todo el tiempo me dio vuelta una palabra que era, bueno, yo soy docente y amo la docencia. Y con Dani estuvimos acompañando, bueno, viste que la universidad está con todas estas virtuales, acompañando a los estudiantes. Y bueno, Sí, y la virtualidad era un momento de sostener al estudiantado, por más que no nos encontrábamos. Y para mí todo el tiempo me daba vuelta la idea de también educar para la esperanza, porque yo no sé si esto va a cambiar.
pero sí la idea de la conciencia, y ¿sabes qué? Recién cuando yo te escuchaba, yo me acordaba bueno, me acuerdo y tengo muy presente el amor y el respeto que tenían bueno, que te tienen las mellizas, las chicas, Valentina y Lucía, y para mí ellas son muy importantes en mi vida, porque ellas fueron unas maestras que yo las conocí desde que tenía 16 años, y para Claro. mí fueron muy importantes. Y yo sé que ellas te adoraban. Yo no te conozco, porque esa es la realidad. Pero ellas siempre, para ellas, vos eras, yo siempre escuchaba Alejandro, 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 Alejandro. Sí, sí, sí. Era un amor. Entonces yo ahora hago cruce y digo, ay, sí, claro, sí es un hermoso, con todo lo que nos está contando, Bueno, gracias, con gracias. todo. Y yo pensaba recién que vos decías que vos no te acordabas, bailarines, ellos te deben amar y para ellos vos le debes haber enseñado lo más importante del mundo, que es estar arriba de un escenario con toda la creatividad y la libertad de crear y de interpretar. No te acuerdes, pero cuando yo estoy segura Sí. que ellos... No, 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 yo sé porque lo que decís es cierto y me da un poco de pudor decirlo, pero sí es cierto que hay mucha gente, artistas que para mí son muy importantes, de todos los teatros por los que he pasado, y he tenido, nada, mensajes muy hermosos siempre, ¿no? Ahora, qué sé yo, a veces subo una foto y Dalmiro Astesiano, que es un bailarín extraordinario, ¿no? Del Colón, que hizo El Conejo, y el otro día me decía, pocas veces en mi vida disfruté tanto bailar un personaje con la libertad, con la amplitud, con la direccionalidad que vos me diste. Y para mí él es como, nada, es un bailarín extraordinario, o la gente del contemporáneo de Tucumán, o la gente que conozco mucho menos, la gente de Mendoza, ¿no? Pero Pero hay que... ese vínculo que se hace entre el director y el artista Sí, es maravilloso. Y yo estoy segura que cuando vos si decís quiero hacer tal obra, hay un montón de gente que va a estar poniendo la energía para que se haga, porque también sí, ser director, yo siempre digo, ay, quiero trabajar con tal, quiero trabajar con tal, y siento que la energía me surge. Entonces, sí. yo creo que No, tenés ese don, Alejandro, de que lo que quieras hacer, sí, sí, sí. va a No, no es ser. lo que uno quiera, porque bueno, hay que tener las condiciones y aparte, ojo, que yo soy un malcriado, porque eh, yo he tenido mucha suerte en mi vida, he tenido muchísima suerte en mi vida y profesional, quiero decir. No, no me la voy de humilde, no me la voy de humilde porque bueno, sé que me dicen, no, no, porque vos sos un artista, porque las cosas tuyas valen. Sí, es cierto, algunas cosas están muy bien, no todas, pero algunas cosas sí han estado muy bien. Pero también quiero decir que he tenido mucha suerte, porque quizá aquella primera inversión que hice con mis ahorros en un teatro pequeño, donde perdí todo, pero que gané como el reconocimiento de mucha gente muy importante que vinieron a ver, que también tuve suerte porque vinieron a verlo, y me abrió puertas muy importantes de A mí me escenario. gusta, ¿sabés qué? A mí me gusta decir que más que suerte, que uno está a la altura, como dice un grande, a la altura de las circunstancias ha estado siempre. Por eso sucedió, ¿o no? ¿Qué te parece? Sí, Porque qué sé si yo, pero bueno, no quiero decir, sucede si no. digo, para mí montar para la Martín Coronado es moneda corriente. La Martín Coronado es el espacio escénico más grande que hay en Buenos Aires. Y montar en el Colón a mí tampoco me da miedo y es el teatro más importante de Latinoamérica. Y he tenido siempre esa suerte, además de tener compañías buenas, muy buenas, no tan buenas, pero de poder, digamos, llevar adelante los proyectos, con más o con menos recursos, con más o con menos recursos, pero, digamos, inclusive cuando hice cosas independientes, nada, me fue bien, pude hacerlo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque tanto la danza como el teatro es muy difícil, digamos,
hay que diferenciar bien los ámbitos oficiales de los independientes. Los independientes son luchadores, es una gente que de la nada, como yo cuando era chico, con aquellos ahorros, de la nada tiene que hacer un deseo, llevar adelante un deseo. Y es muy difícil porque las realidades económicas son muy complicadas, no solamente para el que quiera hacer la obra, para los intérpretes que dan 2000 clases por día, que van de un lado para el otro, que armar un horario de ensayo donde vos citás a 10 personas es un chino. Y bueno, pero cuando vos trabajás con el Ballet del Colón, yo sé que tengo ensayo de 3 a 5 todos los días, punto. Y que los bailarines van a estar y que este proyecto que Paloma Herrera me dijo, mira, es un proyecto de pandemia. Podés tener, yo dije, 20 bailarines. No. 18. No. Al final quedamos en 12 con 4 reemplazantes, pero digamos, con todas las limitaciones que significan los protocolos, con todas las limitaciones de producción que hay en este momento para todos los teatros, y también con las limitaciones de los elencos, porque los elencos no se pueden compartir. Maximiliano Iglesias, que es un bailarín muy joven del Colón, va a presentar una obra también, y entonces Maxi tiene sus bailarines y yo tengo los míos porque no se pueden cruzar, con las clases pasa lo mismo, digamos, es un producto de pandemia que además ahora nosotros hace 2 semanas que no ensayamos porque se suspendieron cuando recrudeció, digamos, la situación, así que hace 2 semanas que no ensayamos, yo solamente hacen clases. Así que tuvimos estos encuentros por Zoom y la semana que viene seguiremos y después veremos cómo siguen las cosas. Pero de todas maneras este proceso con todos esos límites fue también una fiesta y hoy se los decía y también yo siento que ellos, a pesar de que están transitando otro vocabulario y que están abriendo puertas que por ahí no abrieron nunca, están contentos y me lo han demostrado y pude hacer un montaje muy rápido, es una obra breve, son 25 minutos, pero anduvo muy bien. Así que yo espero poder retomar los presenciales y ojalá que podamos volver a los teatros. Pero ojalá que volvamos a los teatros con una situación sanitaria más controlada. Lo que quiero decir, más importante que volver a los teatros es que no se muera tanta gente. Sí. Más importante que volver a los teatros es que no haya tantos contagiados, tantos médicos expuestos, tanto personal sanitario enfermo y muriéndose. Entonces, sí, yo creo que... Cuando uno dice, yo quiero volver a bailar, yo digo, sí, yo también quiero volver a hacer mi espectáculo, yo también quiero volver. Pero yo lo que más quiero es que esto pase, sí. que pase el sufrimiento, que se vaya el sufrimiento. ¿No? Pensemos que haya un futuro más venturoso, Dios quiera. Sí, sí, Alejandro, yo creo que sí. Yo necesito pensar eso, porque si no... Para mí el arte siempre es esperanzador, aunque haga una tragedia griega, lo hizo. Siempre. No, por supuesto. Hay una cosa que decía también uno de mis maestros, sin ser maestro, que lo nombré Kive Steiff, que era director del teatro y que fue un hombre de una gran visión de lo que es la gestión cultural, como pocas personas. Y él decía una cosa muy sencilla, con la cultura se vive mejor. Con la cultura la gente vive mejor, vive mejor. La gente que va a ver un ballet, la gente que entra a un teatro y se encuentra con un griego, con un Sófocles, etc. O que ve Romeo y Julieta en la televisión. Finalmente, vive mejor. Esas formas de la cultura, y también hay otras formas de la cultura, porque esa mujer que está haciendo cestería en el norte argentino, también vive mejor cuando hace y cuando crea su cesta, etcétera. Digo, también esto nos hace pensar que la cultura no es la cultura europea heredada, qué sé yo, también como poder abrir y reconocer todas las formas de la cultura que en realidad es el hacer del hombre, ¿no? Y de la mujer. Para mí tiene que ver con la cultura, es poderse ver y reflejar
en eso que se está haciendo, sea cualquier cosa que sea. Sí, hay una película que a mí me gustó mucho, es muy vieja, y creo que ya ni siquiera está en internet, que se llamaba La Guerra del Fuego, y que hablaba de los primeros Homo sapiens, o de los Neandertal, no me acuerdo, los que descubrieron el fuego, y cómo el fuego era un elemento central, porque daba luz, porque daba calor, etcétera, etcétera. Y ahí, en esa película, de corte claramente antropológico, decía que los humanos no hacían el amor, hacían una forma de coito animal que les garantizaba un cierto placer y que les garantizaba la reproducción. Pero la idea del amor, la idea del... Perdón, mi perra. La idea del beso, la idea de besar a alguien, la idea de acariciar a alguien, son formas culturales. No vayamos a formas todavía más sofisticadas como el habla, por ejemplo, que es claramente un invento cultural, ¿no? Pero digamos, la cultura es todo eso, es a partir de eso, ¿qué más hermoso que besar a alguien? ¿No? Que no hay nada más lindo. Que sea tu amante, o que sea tu hijo, o que sea tu abuelo. Es lo más hermoso, abrazar, ¿no? Eso es. Y eso, en esta película, aparecía como un aprendizaje cultural, digamos. Que esto nosotros lo hacemos porque lo aprendimos, porque nuestra madre nos abrazó, y entonces aprendimos la cercanía y el calor, etcétera, porque alguien observó a los animales, ¿no? Pero como que el hombre primitivo es un hombre sin cultura, porque es un hombre que no sabe de esas formas de la cultura, que son las formas que tienen que ver con lo propiamente humano, ¿no? Bellísimo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, y un poco para ir cerrando, así ya no te robamos más tiempo. Podemos charlar mucho nosotros, así Nosotros que podríamos estar acá horas. Bueno, yo un poco para ir terminando, nosotros siempre terminamos con la misma pregunta porque como este programa está dedicado a los estudiantes, queríamos preguntarte si pudieras compartir unas palabras, no sé si la palabra consejo da, pero sí, unas palabras para los estudiantes, las personas que recién están comenzando en el arte, ya sean actores, bailarines, futuros coreógrafos o músicos, si pudieras darles un consejo sobre, a partir de toda tu experiencia, ¿qué les dirías? No voy a poder sacar este perro de arriba mío. déjalo. Déjalo. Va a ser un comentario con Me encanta. perro incluido. Perdón, Nosotros no después tenemos edítalo, problema. lo que pasa es que está haciendo ruido con la cola. Yo creo que lo que hay que hacer es escucharse y escuchar el deseo sobre todo. Otra vez, para mí las palabras clave son el deseo y la honestidad. Porque también dentro de eso que yo decía antes de la banalidad y de la vulgaridad, también está la moda. La moda no es mala, pero a veces parece que si uno no está a la moda, está fuera de la realidad. Y entonces, cada vez más yo veo muchas cosas que son a la moda, ¿no? En la danza, en el teatro, etc. Que son, digamos, productos artísticos que cumplen ciertos parámetros que les garantizan determinadas cosas, les garantizan como entrar en determinados medios. Es lo que a veces uno ve. Yo muchas veces vas a ver una obra y vos decís, es una obra festivalera, porque es una obra en tiempos normales, ¿no? Porque vos sabés que es una obra que un productor de un festival vanguardista, digamos, la va a elegir porque es rara, porque no se entiende, porque no sé qué. Es festivalera, por ahí eso va a andar. Si haces una obra más convencional, por ahí al productor ese no le va a interesar tanto, pero
lo que quiero decir con esto es que hay que ser honesto con lo que uno hace. Si a vos te gusta la danza clásica, metele a la danza clásica porque es lo que te gusta. Y si alguien viene y te dice, ah, pero eso es antiguo, o eso es elitista, o eso es no sé qué, tendrás herramientas para decir, no, mirá, es lo que yo siento que tengo que hacer. Y si a vos te gusta hacer danza callejera, o si te gusta el teatro de Pinter, o si te gusta el teatro de Shakespeare, o si te gusta escribir teatro, o hacer radioteatro con tus amigos, y si eso es lo que te gusta hacer y lo sentís de verdad, y sentís honestamente que es lo que vos tenés que hacer, hacelo. Más allá de las posibilidades de éxito, de las posibilidades de difusión, de las posibilidades de ganar. Hay que tener cuidado porque esta sociedad está pensada para ganar, está pensada para los ganadores, porque es como que los que no son ganadores son unos perdedores, justamente. Entonces, yo como nunca veo circular la palabra loser, la palabra perdedor. Sos un loser, sos un perdedor. No, no, soy un tipo que hace algo que no tiene tanta difusión, que no tiene tanto éxito, que no tiene tanta venta, ¿no? Entonces, eso, hay que animarse a hacer lo que uno desea honestamente, desde el centro de uno y plantearse las cosas, sobre todo lo más rápidamente, porque el tiempo pasa rápido y a veces ahí sí uno puede perder mucho tiempo. Pero si uno encuentra el camino, ¿no? Si uno encuentra el camino, que a veces el camino también significa dejar cosas, ¿no? Muchas veces yo me encuentro con gente que, sobre todo las mujeres, que me dicen, ay, yo estudié danza de chica, pero después no me gustó más y entonces me dediqué a la psicología. Bueno, fenómeno, porque estudiar danza te llevaba un tiempo que en realidad era una pérdida de tiempo, porque lo que a vos te gustaba era la psicología y le diste a eso y ahí está. Entonces, y a veces veo lo contrario, gente que está en una posición y que está en un lugar de bailarina o de bailarín, y por ahí vos ves que hay cierta frustración, que hay me parece que esa persona está ahí porque la vida la llevó ahí, la puso ahí, porque no se animó a tomar otro camino en algún momento. Y ahí quedó, y ahí quedó. Es como tantas obras de los rusos, ¿no? Estoy pensando del teatro ruso, ¿no? Que habla mucho de esto, de los empleados públicos, ¿no? El Capote, por ejemplo, ¿no? Que es una pieza que describe eso, ¿no? Ese tipo que cayó en un riel, que cayó en un camino y de ahí no pudo salir en toda su vida y ahí se quedó. Entonces, también parte de, si puedo decirlo, como consejo, es que estén alertas, que estén alertas a lo que sienten todos los días, que estén alertas con la clase que hicieron, con la función que hicieron, con lo que están preparando. Y que no se engañen, porque si no es lo de ellos, si no es lo tuyo, déjalo, hace otra cosa. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada si dejas. Yo dejé la facultad, había hecho el ingreso en filosofía y letras y tenía ya materias de mi carrera que era sociología. Y un buen día dije, no, con todo lo que a mí me gustaba y me sigue gustando y me sigue preocupando la cuestión sociológica y política, lo habrán notado, y soy un hombre de convicciones políticas explícitas también, y yo creo en la política. Pero aún así, yo dejé la sociología porque me pareció que no, que ya estaba, y que yo lo que quería hacer era algo artístico. Quería bailar, quería estar cerca de los teatros. Yo lo digo siempre, para mí el mejor lugar donde yo puedo estar es en un teatro. Lo paso fenómeno en los teatros. Me encanta estar en los teatros. Llego a los ensayos mucho antes y voy al bar y me pido un café y miro y voy, o si no veo y me asomo y veo un ensayo o me voy afuera en el banco, como ahí ¿cómo se llama? En Mendoza, donde está la nave universitaria, que me encantaba llegar y ponerme en esos bancos que están ahí y ver la gente que entraba a los teatros, que salía. Me encantan los teatros, son como mi casa, ¿no? Otra vez, en inglés teatro se dice opera house, ¿no? Es como la casa de la ópera y es como la casa donde uno se siente
protegido, donde uno está. Bueno, si esa protección vos la sentís ahí, dale para ese lado. Ahora, si vos te sentís protegido mirando una obra en construcción, es que te tira la ingeniería, obviamente, ¿no? O lo que fuere, digamos. Pero estar atentos, ser honestos y escuchar el deseo. Para mí es eso.